Hello and welcome to the Coffee and English podcast. My name is Sarah. Y mi nombre es Alex. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo podcast sobre las oraciones de relativo en inglés. Sara, antes de empezar, me han dicho que acabas de volver de un viaje bastante interesante. ¿Es verdad que estabas en Japón? Yes, I've just got back from Japan. It was an amazing trip. I spent a few days in Tokyo and then traveled to Kyoto. ¡Qué pasada! Japón es uno de esos sitios a los que todo el mundo quiere ir. ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje? Definitely Kyoto. It's the place where I felt the most relaxed. And autumn was the time when the city looked absolutely beautiful. Mira qué curioso. Sin darte cuenta, ya estás usando where y when, dos de las estructuras que vamos a repasar hoy. Exactly. And that's why I came back just in time for this episode. Porque hoy vamos a hablar precisamente de los adverbios de relativo, que podemos usar en nuestras oraciones de relativo para dar información sobre algún elemento, sea sustantivo o pronombre, en nuestros mensajes. Sara, ¿qué nos puedes contar de las oraciones de relativo con adverbios de este tipo? As we said in the previous video on this topic, relative clauses are sentences that work as adjectives. They add extra information to our messages. In some occasions, we can use relative adverbs in these clauses. The relative adverbs are where, when, whose, why, and finally, the very formal whom. Remember that relative clauses will help you sound much clearer and more natural when you speak English. Perfecto. Ya sabemos entonces que, además de who, which y that, en inglés también usamos otros elementos para crear oraciones de relativo. Vamos a verlos uno a uno con calma. Exactly. And the important thing here is not to memorize rules, but to understand what kind of information we want to add. And since we were talking about my trip to Japan, let's use that experience to explain everything. Let's start with where. We use where when we want to add extra information about a place. For example, during my trip to Japan, I visited Kyoto. So I can say, Kyoto is the city where I felt the most relaxed. Here, where helps me explain something important about the place. Veamos. Kioto es la ciudad donde me sentí más relajado. Aquí usamos el adverbio de relativo where para añadir información sobre un lugar. En este caso, Kioto. Sara no solo dice qué ciudad visitó, sino qué pasó en ese lugar. Creo que el uso de where es bastante fácil de entender. Yes, we use where when we are talking about a place. But let me explain something a bit more advanced about the use of this relative adverb. In informal spoken English, it is very common to leave out the adverb where. People often say, Kyoto is the city I felt the most relaxed. Vaya, en esa segunda frase has quitado el adverbio de relativo where. Me lo apunto. En el inglés hablado y en situaciones más informales, podemos quitar el adverbio de relativo where al añadir más información sobre un lugar. Pero esto no es obligatorio. De hecho, si lo mantenemos, nos ayudará a tener la estructura más clara en nuestra mente. Antes de pasar al siguiente apartado, vamos a ver algún ejemplo de este adverbio de relativo en nuestras series y películas favoritas. Did not. I am telling you, up until I was like 9, I thought that gunpoint was an actual place where crimes happened. Bullshit version of what the non-binary experience is. Also, they would not be able to afford an apartment that big in Bushwick. Yes, that is true. Did anyone else have anything negative to say about the character Che, played by Che Diaz? Everybody thinks of TV today as a place where artistic people get to be creative. Now, let's talk about when. We use when to talk about moments in time. For example, autumn was the time when Japan looked the most beautiful. Or, I'll never forget the day when I arrived in Tokyo. Nunca olvidaré el día en que llegué a Tokio. Aquí when nos sirve para hablar de cuándo ocurre algo. Un día concreto, una época del año, un momento importante. Creo que lo entiendo. Una pregunta, Sara. ¿Podemos eliminar también el adverbio de relativo when en nuestras oraciones? Ya sabes, en situaciones informales del inglés hablado, como hicimos antes con where. Yes, in everyday English, native speakers often omit when, but only if it is crystal clear that we are talking about a moment in time. You know, a day, month, year, or something like that. We can say, I'll never forget the day I arrived in Tokyo. In this example, we are giving more information about the day. It is clear that we are giving more information about a moment in time. But again, using when helps structure the sentence clearly. Me lo apunto también. Al igual que con where, podemos omitir when,
pero no es obligatorio hacerlo. Antes de pasar al siguiente apartado, vamos a ver algún ejemplo de este adverbio de relativo en nuestras series y películas favoritas. Yeah, oh, Princess Leia in the gold bikini. Oh, every guy our age loved that. Really? Mm-hmm. It's huge. Yeah, that's the moment when she stopped being a princess and she became like, a woman, Now let's move on to whose. We use whose to talk about possession. For example, while I was in Japan, I met a local guide. I met a guide whose family has lived in Kyoto for generations. Here, whose means his family. And remember something very important. Whose can be used for people and things. For example, I stayed in a hotel whose rooms had traditional tatami floors. Me hospedé en un hotel cuyas habitaciones tenían suelos tradicionales de tatami. Este ejemplo es muy bueno porque nos recuerda algo clave. Whose expresa posesión y se traduce como cuyo o cuya. Y ojo, porque no es solo para personas, también se usa con cosas como hotel o rooms. Este punto suele confundir mucho a los estudiantes. Antes de pasar al siguiente apartado, vamos a ver algún ejemplo de este adverbio de relativo en nuestras series y películas favoritas. Just, why is she in there at all? Well, he did destroy her life. He did not destroy her life. I saw her at Bergdorf pre-pandemic. How did she look? Like someone whose life was not destroyed. Let's continue with why. We use why to talk about reasons, usually after the word reason. For example, that's the reason why I wanted to visit Japan. Or, that's the reason why I chose Kyoto instead of Tokyo for a few days. In informal English, why is often omitted if it is used after the word reason. That's the reason I wanted to visit Japan. Es decir, que usamos why para explicar la razón de algo. Podemos traducirlo como por lo que o por la que. Tu ejemplo decía, esa es la razón por la que yo quise visitar Japón. Veo claro cuándo debemos usar why, y ya no me sorprende. También hay casos en los que podemos eliminar el adverbio de relativo why. En este caso, solo si lo estamos usando tras la palabra razón. Solo si decimos en inglés, la razón por la que algo ocurre. Pero debo decirte que en mi cabeza se queda más claro si no lo quito. Suerte que no es obligatorio quitarlo en este caso. Antes de pasar al siguiente apartado, vamos a ver algún ejemplo de este adverbio de relativo en nuestras series y películas favoritas. Oh, it's my assistant Trevor. Go for Kutrapali. Uh-huh. They gave him an assistant? If I want a new pen, I have to go to the bank with wire cutters. Okay, just put it on my calendar, but start thinking of a reason why I can't go. Alrighty, Kutrapali out. And finally, let's talk about whom. This one is quite formal and not very common in spoken English. It is used to add more information about a person. For example, during my trip, I met a woman in Tokyo. She's the woman whom I asked for directions. In everyday English, most people would say, she's the woman who I asked for directions. Or simply, she's the woman I asked for directions. So don't worry too much about using whom. It's more important to recognize it than to use it. Por lo que veo en tus ejemplos, el relativo whom se usa cuando damos más información sobre personas. Es parecido al pronombre de relativo who, pero más formal. También, al funcionar como si fuese un adverbio de relativo, no se puede usar cuando hace la función de sujeto. Esto es importante recordarlo. En tu ejemplo, ella es la mujer a quien yo pregunté algunas direcciones, el sujeto de la oración de relativo es el pronombre yo. Soy yo el que hace la acción de preguntar. Es por esto que podemos usar whom en lugar de who si queremos ser más formales. Me da a mí que es la típica palabra que encontraremos más en ensayos y en emails formales. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de este relativo en algunas de nuestras series y pelis favoritas. Mummy, this is a surprise. I am a mother of 2 daughters whom I love equally.